mucho se ha escrito, mucho se ha reflexionado y se ha especulado frente al concepto de ética y al concepto de moral. A veces en el mismo encuentro de la asignatura de ética y de valores confundimos, mezclamos, nos confrontamos, erramos en esas categorías. Y a lo largo de toda la historia de la filosofía se ha hecho ética, se ha hecho moral. Hermosamente, Sócrates, Platón, Aristóteles crearon unos postulados que siguen cobrando tanta vigencia que parecían que fueran de ayer. Los medievales, un poco más ortodoxos, un poco más radicales, también los tienen. Y creo que si sos cristiano, si sos católico o de alguna raíz, de alguna denominación cristiana, pues ahí estás viviendo la ética medieval y que es heredada la ética griega, los mandamientos por excelencia. En el contexto moderno y contemporáneo el asunto se vuelve mucho más relativo. Bueno, aunque también eso pasó con los sofistas en Grecia, pero muy caracterizado en la sociedad contemporánea, incluso en la sociedad postcontemporánea, es decir, la actual, donde viene a surgir el problema de la relatividad o el relativismo. Dicho en otras palabras, que lo que hoy es válido pueda que mañana ya no lo sea, o lo que para algunos individuos es válido o aceptado ética y moralmente, para otros ya no lo son. Dicho así, en situaciones culturales, situaciones políticas, históricas y religiosas. Hace 40 años el matrimonio homosexual era un escándalo, era algo que generaba incluso discriminación social, o unos adolescentes que se dejaron embarazar antes del matrimonio era un escándalo también para la sociedad. Hoy por hoy es lo más normal. Quiere decir que la ética y la moral y en consecuencia los valores se están cambiando, se están transformando, para bien o para mal, pero lo que es ya no es. Aquí viene un adagio popular de nuestros abuelos, donde dicen que todas las épocas anteriores fueron las mejores. Pues aquí tenemos un problema de irrenancia o de interpretación histórica, puesto que no todas las épocas fueron mejores ni fueron peores. No se puede catalogar ni se puede, clasificar los periodos históricos de esa manera, porque cada hecho se caracteriza por una razón de ser. Cada contexto, cada etapa, cada periodo, pues se destacó por una realidad. Hoy tenemos nuestros valores, nuestros principios, concebimos el mundo de esta manera, pero no sabemos mañana nuestros hijos, nuestros bisnietos, cómo lo van a ver. De modo que en este orden de ideas del planteamiento ético y moral, del relativismo moral y ético, es cuando viene la ética filosófica a hacer análisis. Lo primero que hay que decir es que la ética es una disciplina de la filosofía, al igual que la moral, y tiene como principio, como fundamento, explicar o suscitar la posibilidad, mejor dicho, suscitar la posibilidad de manera reflexiva en base al comportamiento del ser humano. Si bien la ética es una reflexión filosófica de cómo el ser humano se comporta y se sitúa frente al mundo que le rodea, que básicamente se enmarca en tres situaciones: en la relación para consigo mismo, en la relación para con su semejante, o sea, su prójimo, su proximus, el que se aproxima, para con la relación del cosmos, hoy por hoy, con el medio ambiente, con la naturaleza, y para con la relación de lo trascendente, con el misterio, si este es religioso. En esa reflexión de cómo el hombre se debe desarrollar o comportar con estos semejantes, viene la moral. La moral es desarrollo de las normas, de las leyes, de los códigos por los cuales se rige una sociedad. En tanto que la moral es la ética aplicada.
Me explico de otra manera. La ética es la reflexión filosófica de cómo el hombre se debe comportar. Solamente te dicen qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que evitar. Pero la ética en ningún momento te está calificando o te está llevando a que lo hagas. Te suscitan la posibilidad. Pero la moral ya es el cumplimiento. Ya son las normas, son las reglas, son los códigos, son los mandamientos. Citemos un ejemplo. Jesús a sus discípulos les decía: amaos los unos a los otros como vuestro Dios nos ama. Ahí le está haciendo una reflexión ética de cómo tienen que amarse como hijos de Dios. Eso es ética. Ahora, ¿la moral cuál sería? El primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a vuestro prójimo como a sí mismo. Ahí ya le está dando la ley. Veámoslo en vuestra vida cotidiana, con el caso de las normas de tránsito. El Código de Tránsito establece que es importante usar el casco y el chaleco en carretera nacional cuando se transite y de manera especial en horas nocturnas para la prevención y contrarrestar los accidentes. El tránsito te suscita la posibilidad de una reflexión para que usted cuide la vida. Ahí no más. Pero quien viene a aplicarle la práctica o a la ley de ponerse el chaleco y de ponerse el casco va a ser un policía cuando se lo encuentre y le establece un código. El código 105 de tránsito lo obliga a usted a tener casco y chaleco, y si no lo tiene, viene la sanción. Ahí está la diferencia entre ética y moral. Bueno, brevemente, alguna definición, ya creo que la contextualicé. Semejanzas, que las dos se preocupan por el comportamiento del ser humano, es decir, de cómo este individuo se debe situar frente al mundo que le rodea. No más. Aquí la ética no quiere definir el concepto de hombre, no quiere aquí definir los valores, la axiología, eso ya viene como consecuencia. Ahora, ¿qué diferencias hay? Que la ética es mucho más filosófica y es mucho más reflexiva, es decir, es mucho más analítica frente al actuar del hombre en el mundo. Y la moral es mucho más penal y es mucho más jurídica, es decir, son las reglas como tal que el individuo debe tener. Terminemos con el siguiente ejemplo. En el colegio están los principios de nuestra filosofía institucional, el perfil del estudiante dominicano, que debe ser disciplinado, debe ser virtuoso, debe ser puntual, debe ser amable, debe tener caridad. Bueno, así le explican a usted los principios y el perfil del estudiante dominicano. Ahora, ¿cuál sería la moral? Cada una de las reglas que le establece el manual de convivencia. Bien pueden ser, usted las conoce. Ser puntual, llegar a las 7 de la mañana concretamente, portar el uniforme adecuadamente, la camisa planchada, la jardinera planchada, el cabello bien organizado, el de las niñas, no maquillarse, cero aretes y sortijas, los caballeros cero tatuajes, cero cabello tinturado. Bueno, allá le están aplicando la moral, es decir, partiendo de la reflexión que le hacen con los principios del perfil del estudiante dominicano, van a surgir una serie de mandamientos, digámoslo así, de normas que se han de cumplir. Y toda la sociedad, en marco de lo que es el comportamiento del ser humano o cómo éste se debe comportar en el mundo que le rodea, en cualquier contexto, en la calle, en un centro comercial, en un asunto penal, en un asunto religioso o educativo, pues deben marcarse en un comportamiento ético y moral. Claro está, si una sociedad no tuviese moral, o sea, normas, el mundo explotaría, el mundo sería un completo caos. Las normas y las leyes y la reflexión ética se crearon para que en el cosmos haya orden, para que en el cosmos haya armonía. De lo contrario, pues ustedes pensarán una ciudad como Bogotá, como Medellín, una ciudad como Villavicencio, sin normas de tránsito, sin semáforos, sin policías, sin reductores de velocidad, sin cámaras de tránsito. O pensemos un estado como el nuestro colombiano, sin fuerzas militares y policía. O sea, así nomás somos indisciplinados
no cumplimos las normas y las leyes como jueces sin autoridades. O pensemos un sistema religioso como el cristianismo sin los mandamientos. Pues cada quien haría con su vida lo que se le dé la voluntad. O pensemos una institución como la nuestra, nuestro colegio, si no tuviese un manual de convivencia, un horario de ingreso, un horario de salida, un horario de descanso, un turno de clases, ir al comedor, ir al refrigerio. ¿Cómo sería el colegio? No funcionaría. O pensemos en nuestra familia, en nuestro hogar, ahí con vuestro papá, vuestra mamá, vuestros padres, abuelastros, padrastros. Si no hubiese normas de convivencia, seguramente su papá le dirá: puedes salir a tal horas, pero no me llegas antes de las 7, pero primero haces el aseo, haces las tareas. Hay unas normas de comportamiento. Todo ello es como permite que en la sociedad haya orden y armonía. De lo contrario, el cosmos sería un completo caos, es decir, una completa anarquía, un completo desorden. Y entender la ética y la moral es en clave a que el hombre siempre el hombre debe buscar el bien común, el bien supremo. Debe buscar la suma bondad, buscar la virtud y evitar el mal. Gracias.